Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Cuenta la escena el Wall Street Journal de cuando Donald Trump se enteró de que el Tribunal Supremo había tumbado sus aranceles. Acababa de comenzar una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca con los gobernadores y entonces entró uno de sus asesores en política comercial y le entregó un papel. Claro, cuando le entrega un papel al presidente es que algo grave ha ocurrido. Y Trump se giró y le dijo, entonces hemos perdido, entonces es una pérdida. Sí, presidente, es una pérdida. Por 6-3, el Tribunal Supremo acaba de asestar el golpe más duro a Donald Trump desde que comenzara su segundo mandato. Todavía hay contrapoderes capaces de frenar a Donald Trump y el Tribunal Supremo ha tumbado su guerra comercial, ha anulado sus aranceles. ¿Porque está en contra de su política económica? No, porque considera que un presidente de los Estados Unidos no puede ignorar a las cámaras y eso es lo que ha hecho Donald Trump. Está ahora compareciendo Donald Trump en la Casa Blanca muy enfadado, muy decepcionado y dice que estos jueces, los 6 que votaron en contra de sus aranceles, son una vergüenza para el país. Ya ha anunciado una alternativa. Corresponsal Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump reclama una y otra vez que Estados Unidos es la envidia del mundo y que vive una era dorada como jamás se ha visto en la historia gracias a los aranceles, su palabra favorita del diccionario inglés. Hoy, el Tribunal Supremo ha decidido que, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, Rafa, solo el Congreso puede imponer estas tarifas. El presidente del tribunal, el conservador John Roberts, ha sido quien ha escrito la opinión mayoritaria de los 6 jueces supremos. El presidente defiende que tiene poder unilateral para imponer ilimitadas aranceles por el tiempo que desee y por las razones que él considera. Debido a la magnitud y el contexto histórico que reclama, tiene que obtener la clara autorización del Congreso para ejercer este poder. Estas palabras han escocido al presidente, que ha llamado a los togados supremos, especialmente a los conservadores, poco patriotas y desleales a la Constitución, y que están influenciados por intereses internacionales. Una grave acusación que solo él sabe a lo que se refiere. Los países extranjeros que nos han estado robando durante años están entusiasmados, muy felices. Han salido a las calles a bailar, pero no lo harán por mucho tiempo. Eso se lo garantizo. Puedo destruir el comercio con cualquier país, puedo embargar a quien quiera, hacer lo que quiera, pero no puedo cobrarles $1 a nadie, se ha quejado. He querido ser, ha señalado molesto, un buen chico, pero tenemos alternativas muy poderosas que aquellos que están celebrando ahora conocerán muy pronto. E instantes después, Rafa ha anunciado que impondrá, de acuerdo con una ley del comercio de 1974, que no se ha empleado hasta ahora, un arancel global a los socios comerciales de Estados Unidos de un 10%, aunque lo que no ha dicho es que estos aranceles solo los puede imponer por 150 días y luego tendrá que pedir permiso al Congreso para renovarlos. Y en un año electoral está claro que con solo 2 votos de mayoría republicana en la Cámara de Representantes deberá buscar otras de esas poderosas alternativas que presume que tiene. Pues esa es la alternativa de Donald Trump, un arancel global del 10% justificado en la seguridad nacional y en una ley de 1974. Veremos si el Tribunal Supremo traga con esto. Como decía Agustín Alcalá, esto tiene que estar limitado por 150 días. La anterior guerra comercial, esta que ha tumbado el Tribunal Supremo, también estaba justificado en una jurisprudencia, en unas leyes, pero el Tribunal Supremo dice, no, oiga, no puede usted aprobar unos aranceles sin pasar por el Congreso, porque eso también es un impuesto para las empresas estadounidenses que comercian con el extranjero, y eso es una prerrogativa de las cámaras de representantes que Trump quiere ningunear incluso teniendo mayoría. Ahora imagínense lo que se puede producir en ese país tal y como parece, según dicen las encuestas, en las elecciones de mitad de mandato hay una mayoría distinta a la del comandante en jefe de los Estados Unidos, una mayoría de los demócratas. Es su palabra favorita del diccionario. Arancel es un arma diplomática con la que ha amenazado a amigos y enemigos, es un instrumento con el que pretendía forzar un renacimiento industrial de Estados Unidos, es una herramienta que Trump no puede utilizar a discreción. Y así lo ha dicho el alto tribunal estadounidense por una inesperada mayoría de 6-3. Esto tiene gravísimas implicaciones económicas.
El gobierno federal ha recaudado más de 200.000 millones de dólares en aranceles desde principios del año pasado. ¿Y ahora qué ocurre con ese dinero? Va a empezar a litigar las empresas para tratar de recuperarlo. Antes de la decisión, la Administración había declarado que una derrota en el caso podría obligar al gobierno a deshacer acuerdos comerciales con otros países y potencialmente a pagar cuantiosos reembolsos. Ahora empieza esa batalla legal. Y, por cierto, con la Unión Europea, Trump ha firmado un acuerdo. Trump ha firmado un acuerdo para tratar de mitigar en lo posible esa guerra comercial mediante una negociación. Recuerden ustedes la polémica. Se decía que Ursula von der Leyen había cedido ante el poder de Donald Trump. ¿Qué ocurre con ese acuerdo? Pues probablemente quedará ahora en suspenso. Políticamente, esto debilita a Trump, que no pasa por su mejor momento mientras se acercan las cruciales elecciones de mitad de mandato. Está enfurecido. Promete que revertirá la decisión del Supremo utilizando estas herramientas, un 10% de arancel global motivado en la seguridad nacional y desafía a los jueces del Supremo, a los que considera una vergüenza para el país. El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. En realidad la decisión del Supremo no es tanto, como les digo, una enmienda a la política económica de Donald Trump como a su proceder autoritario, porque el fallo determina que el presidente excedió sus poderes al imponer deberes sin autorización clara del Congreso. Es la primera vez que la Corte Suprema anula definitivamente una de las políticas de Trump durante su segundo mandato. En otros ámbitos, la mayoría conservadora de la Corte le ha otorgado un amplio margen para desplegar el poder ejecutivo con sus maneras novedosas, ¿no? Y con sus innovaciones y de forma tan original, pero esta vez la mayoría de los jueces afirmaron que se excedió al promulgar sus aranceles más radicales sin autorización del Congreso. Desde luego, menudo día para el mundo. Es que justo hoy están todas las cancillerías pendientes de Irán, después de que Donald Trump dijera que está contemplando diversas opciones para atacar el país persa. En realidad es una forma de intimidación diplomática, porque lo que pretende Trump es que los ayatolás se sienten amedrentados, atemorizados, temblando en la mesa de negociación para poner fin a su programa nuclear. De ahí que arrecien las filtraciones de fuentes anonimizadas que aseguran que se producirá un ataque en las próximas horas. La noticia es parte del ataque. De hecho, la noticia es la noticia. Y esto sí es un hecho. Delcy Rodríguez se ha convertido en la leal vasalla de Washington, fue la más fiel colaboradora de Maduro y hoy es el títere venezolano de Marco Rubio, para bien de los presos políticos venezolanos, porque hoy sí que se puede celebrar algo más que un gesto hacia la apertura. La Asamblea ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía que liberará a cientos de presos políticos que se encontraban brutalmente tratados en las brutales cárceles del régimen, en el Helicoide, los rodeos y tantas otras. A las puertas estaban sus familiares esperando noticias de ellos. La mejor noticia llegó de la Asamblea Nacional, que ha aprobado por mayoría no, por unanimidad esta ley. No queda ni un chavista, en Venezuela, no queda ni un madurista. Los que no saldrán serán los militares, que están acusados de rebelión, pero sí cientos de opositores cuyo único crimen ha sido disentir. Estos militares probablemente estaban la inmensísima mayoría injustamente condenados, pero la ley tiene esa exención. El documento ha sido inmediatamente enviado al Palacio de Miraflores para que Delcy Rodríguez lo firme y para que entre en vigor en cuanto salga en la Gaceta Oficial, que es el boletín oficial de allá. Y se ha vendido pues como un perdón. Esta es la propaganda del régimen. No, nosotros no hemos claudicado, esto no son órdenes de Estados Unidos, sino que ha sido nuestra clemencia lo que ha hecho posible, ¿no? Esta amnistía. Nos han pedido perdón y hay que saber también perdonar. Esto es pura propaganda, es pura cháchara. Evidentemente es un Estado títere que actúa al dictado de Washington y de Marco Rubio. Si Marco Rubio dice amnistía, es decir, si Donald Trump dice amnistía, se amnistiará a los presos políticos, porque ahora el responsable es Estados Unidos.
Y lo importante es el resultado, porque efectivamente empezarán a salir de las cárceles y eso desde luego es un alivio. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, empieza a estar un poco de acuerdo con lo que ocurre en Venezuela. Al principio se mostraba airado, ¿no?, por la intervención que extirpó del Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro, pero ahora parece que está más en sintonía con Donald Trump. Hombre, fíjense que de hecho va a promover España que la Unión Europea levante las sanciones que aún pesan sobre Delcy. Álvarez. Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Y ahora les hablamos aquí de política nacional. Miren, hay un paralelismo histórico que es inevitable, que es la foto de los fundadores de Podemos. Uno iba tachando a los caídos hasta que solo quedó Pablo Iglesias. Pues ahora cojan ustedes la fotografía de los fundadores de Vox. Tachen a los caídos y verán que ya solo queda Santiago Abascal. El último en caer ha sido el padrino de su hija. Bueno, caer no ha caído porque ha prometido resistir. Voy a defender la honorabilidad, la verdad y la lealtad a este proyecto. Y algunos que pierdan toda esperanza, que Ortega va a bajar la cabeza. Ortega Smith se ha amotinado, como dice el Ortega, no baja la cabeza porque habla en tercera persona de sí mismo y dice que a él no lo desalojan de la portavocía municipal de Vox, ni siquiera después de haber sido expulsado del partido. Recuerden lo que fue Ortega Smith para Vox y para Santiago Abascal. En los inicios Vox era una camarilla formada por Abascal, por Rocío Monasterio, por Espinosa Los Monteros y por Ortega Smith. Bueno, en sus inicios fue Alejo Vidal Cuadras, pero pronto se descolgó de esta aventura y no quiso saber más. Pero ahora el Vox, que logró una representación política en los parlamentos y fue creciendo, es el de los Espinosa, Ortega Smith, Monasterio, Abascal. Ahora Vox está en un giro hacia una ortodoxia lepenista y le sobra todo aquel que tenga habilidades liberales, incluso tan pocas como Ortega Smith. Porque ahora van a por los cinturones obreros con un discurso mucho más duro. Hay una nueva clase emergente en Vox que se dirige incluso contra la inmigración iberoamericana. Antes hablaban de los hermanos de la hispanidad, de la iberosfera, pero ahora les sobran también los inmigrantes que hablan español y, por supuesto, los referentes del pasado, a los que van desalojando uno a uno en pos de una derecha radical o una extrema derecha como la de Francia o Alemania, puramente antiliberal, menos confesional, incluso peleada con la jerarquía de la Iglesia y capaz de plantar al rey en los actos de la Constitución. Bueno, pues Ortega Smith, que aún resiste, es el purgado más reciente. No solo me avergüenza, sino que siento un profundo dolor. Estoy conmocionada porque me parece tan sorprendente que pueda pasar todavía en el ámbito de la administración pública estos comportamientos. Así que yo creo que lo primero de todo es que la justicia... Margarita Robles, que está consternada, la ministra de Defensa, pero oiga, es que hay que hacer una reflexión sobre qué clase de selección se ha hecho de personal para la administración pública en este mandato de Pedro Sánchez. Piensen ustedes dónde está toda la antigua cúpula del partido. Santos Cerdán, secretario de Organización, 5 meses de prisión preventiva. José Luis Ábalos, que fue nada menos que el ministro de Transportes, con el mayor presupuesto de todo el gabinete, también secretario de Organización y ahora mismo en prisión preventiva. El fiscal general del Estado ha sido inhabilitado mediante una condena en firme del Tribunal Supremo. Y ahora el DAO. Lo que vamos conociendo del DAO es algo verdaderamente atroz también por sus antecedentes, que permitirían, digo yo, pues entender que no era la persona ideal para encomendarle un cargo de tal relevancia. Es el cargo uniformado de mayor responsabilidad de la policía, el director adjunto operativo. Bien, pues este José Ángel González tenía también sus antecedentes. Antes del fatídico día o la fatídica noche que terminó en su piso oficial, presuntamente violando a una subordinada. Las pruebas de ello ya están en manos de la Fiscalía, así lo ha entregado el abogado de la denunciante. Son grabaciones sonoras, una de 40 minutos, de lo ocurrido en ese piso oficial donde residía el director adjunto operativo de la policía y
a donde subió su subordinada, después de haberse negado en varias ocasiones, pero tras la insistencia de José Ángel González, y ahí es donde se produjo la violación en diferentes formas de abuso, y está registrado pues un sonido de 40 minutos. 40 minutos, nada menos. Hay otras pruebas también del acoso al que sometieron a la denunciante. El Minidao, por ejemplo, esto de Óscar San Juan, comisario principal, a las órdenes de José Ángel González, que le habría llamado continuamente, y también está registrado, según dice su abogado, una oferta para acallarla, dándole el puesto el puesto de la policía que a ella pues mejor le viniera. Bien, ahora conocemos los antecedentes del DAO, porque una noticia de Objective que asegura que José Ángel González fue el protagonista de un episodio violento en un prostíbulo de Valladolid. Como esto, frecuencia, ¿no?, para visitar los prostíbulos, es una cosa en los años 90, y que fue silenciada en su día, porque podría haberle provocado incluso la salida del cuerpo. Entonces era, por cierto, un gobierno del Partido Popular, entonces sus responsables pues prefirieron mirar hacia otro lado. Pero también a la hora de nombrarlo director adjunto operativo de la policía, se decidió mirar hacia otro lado, teniendo estos antecedentes. Que cuesta creer que una persona que ha terminado en comportamientos semejantes no mostrara algún síntoma de que algo no estaba bien, ¿no? Cuenta de Objective que los hechos suceden una noche en que José Ángel González sale de fiesta con otro cargo de la policía, en este caso un mando de Vigo, y ambos terminan en un prostíbulo de Valladolid. Y ahí se produce un altercado por unas chicas, y la reyerta termina con los policías, sacando el arma reglamentaria. Se monta un revuelo fenomenal y al lugar de los hechos acude la Policía Nacional. Y todo esto pues termina silenciado después de que el DAO y su compañero salieran huyendo del lugar y después de que se produjera una persecución. Los detuvieron, los trasladan a dependencias policiales, le toman declaración y bueno, finalmente la cosa queda en nada. Pero ustedes fíjense, esta es la persona que estaba en la cúpula misma de la Policía Nacional, el cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado, que tiene encomendada la misión de perseguir el delito. Uno que huye de un prostíbulo y a los que tiene que perseguir otros agentes para detenerlo y llevarlo a los calabozos después de haber sacado el arma reglamentaria en un prostíbulo de Valladolid. Pues lo de Valladolid es una anécdota. Bueno, o no, porque también habrá que ver cómo se ha silenciado esto. Pero este era al lado. Bueno, una selección de personal, desde luego, verdaderamente extraordinaria. Desde luego, si las cosas van mal, yo creo que, digo para este gobierno, yo creo que podrían montar una agencia de selección de personal, de headhunters o de bragueta hunters. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.